Buenos días, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por la Asociación de Industriales de Iquique en la búsqueda de entregar herramientas que le permitan atravesar a nuestros asociados la grave crisis humanitaria que vivimos. Tuvimos el día bien algunos problemas que son propios del uso de la tecnología y no estábamos preparados para esta avalancha de necesidades y seguramente las plataformas tampoco. Sin embargo, en esta oportunidad veremos un tema que ha sido muy comentado y controvertido, ya que toda nueva normativa trae aparejado diferentes impactos e interpretaciones, por cierto. Esta iniciativa es fundamental para los trabajadores del país, para que los trabajadores del país cuenten con contratos de trabajo y estén cubiertos por seguros de cesantía, los cuales son aproximadamente más de 4,5 millones de personas. Así lo destacó la ministra del Trabajo en el momento de la discusión de la ley. El Ejecutivo ha señalado que esta normativa contiene una herramienta orientada a evitar despidos o la afectación de las pymes que se vean afectadas por la falta de actividad y la consecuencial falta de liquidez, pero esto tiene sus precauciones, estamos claros. Este no es un proyecto que busque dar algún tipo de subsidio a aquellas empresas que sí pueden seguir pagando las remuneraciones y que sí siguen trabajando. Es para aquellas efectivamente que están afectadas. Esto unido a la ley del teletrabajo, que también tuvimos recientemente su promulgación y publicación, van configurando una nueva forma de relacionarnos que está muy ligada a lo que es esta crisis, que esperemos que paulatinamente o no dure mucho en el tiempo. Es un tema muy importante también, la indeterminación respecto de cuánto va a durar. Y por eso que hay que estar preparado, y estas formas de trabajo llegaron para quedarse. Así que esperemos hoy día sacar el máximo provecho de don Héctor Humérez, a quien quiero agradecer, así también al equipo de la CPC, especialmente a, a todos aquellos que gracias al grupo de apoyo podemos intercambiar información muy importante, sobre todo a Pablo Bovich, que es un gran soporte para las actividades que nosotros hacemos acá en el norte. Así que, Paulina, ¿estás por ahí? Te dejo para que puedas presentar a don Héctor. Así es, don Marcos, estamos acá ya, vamos a dar inicio a este webinar que teníamos planificado desde la semana pasada, pero por problemas técnicos lamentablemente no lo pudimos hacer, pero ya estamos acá con don Héctor. Vamos a hacer una pequeña reseña de él para dar inicio a la charla. Él es abogado cuya línea de trabajo es preferente lo laboral, seguridad social y comercial. Es socio del estudio jurídico Artur Humérez Mejía Tolosa y compañía. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, hace la cátedra de Derecho Laboral y la Seguridad Social y es árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, miembro de la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, asesor y consultor de empresas en áreas de especialidad corporativo. Dejamos con ustedes el día de hoy a don Héctor Humérez. Bien, muy buenos días a todos. Desde Santiago, saludo a Iquique y de la zona industrial especialmente, todas las compañías pesqueras, de comercio, mineras que trabajan en la zona. Es un agrado compartir con ustedes algunas ideas que les voy a expresar. Les quiero señalar que naturalmente estas ideas obedecen a un pensamiento propio. Pueden muchas de ellas todavía estar en un periodo en que falta una interpretación auténtica de parte de la zona de trabajo o eventualmente la superintendencia de pensiones sobre este punto. Pero mi interés es dar esta visión y quiero que intercambiemos algunas ideas que ustedes, o preguntas que ustedes tengan sobre el particular. Yo quiero hacer una breve introducción solamente, señalar que, como dijo ayer el ministro Briones, acá lo que está en juego es proteger la vida, pero también los medios para la vida. Y yo creo que ese es el punto central que tiene esta ley que hoy día vamos a analizar de un modo bastante sinóptico, porque indudablemente la ley es muy larga, es compleja, es difícil y, como dije, falta todavía aquí un periodo de interpretación que nos permita definir con claridad exactamente todos los puntos que ella contiene. Con dicha finalidad he preparado una presentación que se la voy a compartir en este minuto para que podamos irla viendo en pantalla y siguiéndola del modo más agradable posible. Veamos. Yo quisiera, antes que nada, comentar dos cosas breves acerca de la ley de seguro de desempleo. ¿Por qué hago esta acotación? La razón es muy simple. La ley nueva
la número 17.721, lo que está haciendo es modificar temporalmente esta ley, la ley de seguros de empleo. Yo creo que es una ley que en general en el país era un poco desconocida hasta antes de la crisis en la cual nos hemos visto envueltos. Hay que decir en su favor que es una ley moderna, es de este siglo, el año 2002, y cuya estructura es bastante robusta. Yo diría que es una ley que está incorporada al sistema de seguridad social sobre bases técnicas bastante novedosas, distintas a las que estaban conocidas en otras estructuras anteriores, y bien diseñada. Su idea, que ustedes van a ver luego, brevemente, es dar una visión concreta de cómo se protege el tema del desempleo. Esta ley está vigente el año 2002 en Chile, como ya dije, el 1 de abril. Ahora bien, lo importante, creo yo, son 2 o 3 cosas respecto a esta ley antes de entrar a la nueva ley. El financiamiento. Esta ley se financia a base de 2 fuentes. Una son las cuentas individuales de cesantía, las siglas SIC, y otra es un fondo de cesantía solidario, que es un fondo de reparto. Tenemos cuentas individuales y un fondo de reparto. Estas 2 se combinan a fin de producir, en definitivo, un resultado tal de que el trabajador tenga, en el curso del tiempo, un sustento suficiente para poder mantener la vida, ojalá, en un estándar de vida similar al que tenía cuando cayó la cesantía. Digo que cayó la cesantía porque hay que pensar que la cesantía no solamente es un tema económico. La cesantía es un tema social, psicológico, de mucha envergadura. Y lo que tiene que hacer el legislador es ver no solamente el aspecto monetario, sino otras situaciones que están conexas con esto. Este esfuerzo, en consecuencia del financiamiento, es compartido entre trabajador, empleador y el Estado. En las cuentas individuales, como ustedes van a ver luego en nuestra lámina, cotizan trabajador y empleador. En cambio, en el fondo solidario está financiado por el empleador y en gran medida, naturalmente, por el Estado de Chile. Esas son las fuentes de financiamiento actuales que tiene el seguro de desempleo vigente en Chile. ¿Quiénes son ahora las personas protegidas por el seguro de desempleo? Aquí hay que ser bastante claro. Son todos trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo. Están afuera, como ustedes van a ver luego, un listado de personas importantes. Y en cuanto a estos dependientes regidos por el Código del Trabajo, hay que distinguir aquellos que iniciaron o reiniciaron labores con posterioridad al 1 de octubre del año 2002, están con una afiliación obligatoria, se incorporan automáticamente a esta ley. En cambio, aquellos que tienen contrato vigente antes de esa fecha, antes del 1 de octubre del año 2002, están fuera de la ley y podían incorporarse de forma voluntaria. Esto nos lleva a concluir que existe un universo de personas que está fuera de la protección del seguro de desempleo. No todos los trabajadores regidos por el Código del Trabajo que están en las empresas están en consecuencia cubiertos por la ley de desempleo. Solamente aquellos que iniciaron labores con posterioridad a la fecha que indiqué, o bien que habiendo iniciado antes, pidieron su incorporación a esta ley de seguro de desempleo. Es un tema muy importante porque la ley que vamos a analizar luego solamente protege a aquellas personas que están afiliadas al seguro de desempleo. ¿Quiénes son las personas que están excluidas ahora? Que no están en esta ley de seguro de desempleo, no están cubiertas. Primero, los empleados públicos. Ellos tienen un régimen especial, no están en el Código de Trabajo, están en el Estatuto Administrativo. Los trabajadores independientes, una gran masa de trabajadores que están fuera de la cobertura de esta ley. Ya lo ha dicho todavía, las autoridades de gobierno están preocupados, ellos tuvieron un sistema distinto para darle cobertura en el desempleo al independiente. Pero en esta ley que vamos a analizar, ellos no están. Los pensionados también están fuera, salvo aquellos que son inválidos parciales. Las trabajadoras de casa particular también están excluidas. ¿Por qué? Porque ellas tienen una indemnización especial del 4.11% que le efectúa el empleador todos los meses en la AFP. Vamos a ver luego la ley nueva, las incorpora temporalmente, pero hace una distinción respecto al financiamiento. También están excluidos los menores de 18 años, los aprendices y los trabajadores que están regidos por estatutos diversos al Código del Trabajo. Yo he puesto, por ejemplo, ahí al Ministerio Público, la ley 19.640, hay otros estatutos especiales, en algunos municipios, por ejemplo, que son personas que están excluidas de la cobertura
de esta ley. Los fondos de cesantía. ¿Cuáles son los fondos? Ya dije, unos son las cuentas individuales de la SIC y otros son el fondo solidario. Veamos la cuenta SIC brevemente. Los recursos que se acumulan en esa cuenta individual son de propiedad del trabajador. Le pertenecen en exclusiva. Es un símil de la cuenta individual que tiene el trabajador en la AFP, propiedad del trabajador. Esa cuenta va a otorgar beneficio al trabajador a todo evento, vale decir, cualquiera sea la causal de término del contrato de trabajo. ¿Y cómo vamos a determinar ahora los beneficios que se pagan con cargo a esa cuenta individual? Se va a aplicar una tasa de reemplazo de la remuneración imponible del trabajador y el monto de esa tasa de reemplazo va a depender de los recursos acumulados y del tiempo cotizado. Son dos variables que hay que jugar con ellas para ver cuál es el monto que el trabajador va a retirar. Pero más o menos hay que señalar que ese 70% de la última remuneración imponible, la tasa de reemplazo inicial, si el trabajador cumple con algunos elementos que le pide o le exige la ley. En cambio, el Fondo de Cesantía Solidario constituye un fondo de reparto. No hay aquí cuentas individuales, es una masa de dinero. Y este fondo que se complementa entre una cotización del empleador y un aporte del Estado anual que se paga en mensualidades, actúa como un complemento de la cuenta individual cuando se han agotado los recursos. Vale decir, el trabajador a lo primero que va a echar mano va a ser la cuenta individual. Se le agotaron los recursos, acude al Fondo de Cesantía Solidario cuando hay ciertas causales, no en todos los casos. Y tiene otra limitación este Fondo de Cesantía Solidario. El acceso a ese fondo solidario tiene un límite. 10 pagos en un periodo de 5 años. Si el trabajador sobrepasa los 10 pagos en ese periodo de 5 años, ya no puede acceder al fondo solidario. La lámina que vamos a poner a continuación nos permite darnos una visión sinóptica de cómo actúan estas dos fuentes de pensamiento. Por favor, si ustedes pueden seguir la idea, en este costado de la lámina, costado izquierdo, tenemos los trabajadores con contrato a plazo indefinido. Y acá, al otro costado, los trabajadores con contrato a plazo fijo. Si seguimos los contratos con plazo indefinido, vamos a ver que los aportes son los siguientes. El trabajador va a aportar a la cuenta individual de cesantía un 0,6%. El empleador a esa misma cuenta individual de cesantía del trabajador va a aportar un 1,6%. Y a su vez va a aportar al fondo solidario un 0,8%. En consecuencia, el empleador tiene una doble cotización al trabajador y al fondo solidario. En cambio, el trabajador solamente aporta a su cuenta individual. Si se trata ahora de trabajadores con contrato a plazo fijo, este trabajador no aporta nada a la cuenta individual de cesantía. El empleador, en cambio, le aporta a él el 3% completo a la cuenta de cesantía. Y aporta, a su vez, al fondo solidario un 0,2%. ¿Ya? Y el Estado aporta anualmente una cifra importante, 225.792 unidades tributarias mensuales. Se pagan en mensualidades, en 12avos. En consecuencia, este fondo solidario tiene un aporte de empleador por estos 2 días, ¿no es cierto?, más lo que aporta el Estado. Quiero hacer un alcance especial aquí. Todas estas cotizaciones que efectúan los empleadores y el trabajador tienen un tope, 120.4F. Lo recalco porque es un tope distinto de aquel que se aplica en salud y en FP, que es 8.2. Aquí es una diferencia importante. Esto permite, en consecuencia, acumular en las cuentas individuales una cifra mayor. Y eso permite que hoy día tengamos en las cuentas individuales prácticamente 8.000 millones de dólares. En cambio, en el Fondo Solidario tenemos 4.000 millones de dólares. Todo lo que está involucrado por estas dos vías de financiamiento, haciendo hoy día más o menos a 12.000 millones de dólares. Una cantidad importante, y es un pie para esperar lo que se nos viene a continuación. Esto que ya estamos entre nosotros, ¿no es cierto? Esta pandemia que nos tiene acosados este minuto y que nos ha obligado a una serie de medidas y que muchas empresas ha significado quizás reconvertir situaciones o dejar de trabajar o trabajar de otra manera, es
importante que nos haya pillado con esta estructura sólida, profunda, robusta, como digo yo, que tenemos en nuestras manos. Distinta habría sido la suerte del país si este sistema de desempleo no hubiera existido ni estuviera estructurado de modo que lo está. Vamos en consecuencia ahora, ya hecho este preámbulo de subempleo para saber de qué estábamos hablando, ¿no es cierto? Cómo se modifica temporalmente la normativa a que he hecho alusión mediante esta ley 21.227, que está dictada hace 15 días atrás y que trata el desempleo a causa del COVID-19. Veamos cuáles son los principales aspectos de esta ley, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver primero que nada el objeto de la ley. Enseguida vamos a referirnos a las principales situaciones que están contempladas en esta ley. La primera es la suspensión del contrato de trabajo de pleno derecho por acto o ocasión de autoridad. Lo dice muy bien la ley, muy específicamente. De pleno derecho por el solo ministerio de la ley. Enseguida hay un pacto sobre suspensión temporal de contrato de trabajo, también denominado pacto de continuidad. Y por último, hay un pacto sobre reducción temporal de la jornada de trabajo. Estas son las principales tres figuras que contiene la ley. Suspensión de contrato, suspensión temporal de contrato y reducción temporal de la jornada de trabajo. Además, contempla la ley disposiciones acerca de la situación especial de la trabajadora en caso particular y algunas normas generales que es del caso comentar. Estos cuatro aspectos son los que vamos enseguida a relatar. Vamos a verlos en el mismo orden. Objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley es facultar un acceso extraordinario al seguro de desempleo que ya vimos. Por ende, nos remite a lo que ya comentamos, la ley 19.728. Y este acceso extraordinario a este seguro de desempleo se hace en razón de diversas razones. Primero, que exista una autoridad del COVID-19, y a este respecto a mí me parece referencial e importante señalar dos. El decreto supremo 104, que declaró estado de catástrofe por 90 días renovables el 18 de marzo, y una resolución 88 del Ministerio de Hacienda del día 6 de abril, en la cual se establecieron cuáles eran las empresas que estaban afectadas y cuáles estaban excluidas. Hago esta acotación porque estos dos elementos legales nos van a rayar la cancha, nos van a señalar cuál es el límite, dónde vamos a operar con esta ley. Y es un tema que tiene bastante importancia, porque luego lo vamos a analizar. Entonces, estos dos elementos hay que tomarlos en consideración para ver exactamente cómo aplicamos la ley. Este acto de autoridad que he señalado debe implicar una paralización de actividades e impedir o prohibir la prestación de los servicios contratados entre empleador y trabajador. Fíjense bien las condiciones que está colocando el legislador: paralización de actividades o prohibición o que se impida la prestación de los servicios contratados. Veamos ahora, si están ese objetivo claro, cómo habilitamos para acceder a las prestaciones. Son 7 puntos, pero creo que hay que darlos en su mérito. El primero es que se trate de una zona afectada. De aquí puede surgir una duda elemental. ¿Cómo sé yo que estoy en una zona afectada de aquellas a las cuales se le impide el trabajo o se prohíbe el trabajo? Ya dije que el 104, ¿no es cierto?, es una cosa genérica, que nos puede servir como una cosa general. Lo importante es la resolución de Hacienda 88, porque ahí están identificadas una serie de otras resoluciones de orden sanitario. Podría haber sido también de autoridad, pero son las sanitarias, y que indicaron algunas zonas, por ejemplo, que estaban con cuarentena o cordón sanitario. En esas zonas que estaban indicadas ahí, no se podía efectuar el trabajo. Y todos estuvimos claros, ¿no es cierto?, en esa materia. El punto difícil para nosotros, para los empleadores, los trabajadores, nosotros mismos, los abogados, es tener certeza de hasta cuándo dura esa resolución. Pues claro, nosotros nos enteramos a través de los medios de comunicación social, ¿no es cierto?, que se le ha levantado una cuarentena o un cordón sanitario, pero para el efecto de operar, desde el punto de vista jurídico y operativo dentro de la empresa, tengo que tener claro cuál es el instante en que esa prohibición que yo tenía de funcionar cayó. Es un tema difícil, no está claro. Yo creo que es un tema no fácil también para la AFC, nuestro de fondo de cesantía,
que tienen que manejar esta historia. La identificación, en consecuencia, de esa resolución y su caída es un tema central. El segundo punto es señalar que no pueden acceder a estas prestaciones aquellos trabajadores que hayan celebrado un pacto de continuidad al 18 de marzo de este año con pago de remuneración. Porque como está señalado en el numeral 3, si no han tenido pago o remuneración en virtud de ese pacto, sí pueden acceder a las prestaciones de la ley. Hay una diferencia en consecuencia en los pactos que hay celebrado los empleadores entre el 18 de marzo y el 6 de abril, con y sin remuneración. Con pago están excluidos, sin pago están incluidos. No puede tampoco acceder el trabajador que perciba subsidio por incapacidad laboral. Lo excluye la ley porque está percibiendo un ingreso, ¿no es cierto?, con motivo de una licencia médica o de otro tipo. El trabajador, y esto es importante, el trabajador debe estar afecto al seguro. Debe estar afecto al seguro. No olviden lo que se lee en la segunda lámina, en que había trabajadores que estaban afectos y otros que estaban fuera. Y los que estaban afectos dependía de la fecha de ingreso a trabajar. Es muy relevante para que la empresa sepa, quizás, que dentro de su nómina de trabajadores puede tener personal que esté afecto y otro que no está afecto. Va a tener que empezar a distinguir. El trabajador además debe contar con una densidad mínima de cotizaciones. La ley le pide 3 o 6 en los últimos 3 meses antes del evento, dependiendo si son trabajadores con un contrato de plazo fijo o indefinido. Y por último, y esto es importante, porque no lo dije al comienzo, lo rescato ahora, el trabajador no requiere acreditar la calidad cesante. La ley de desempleo en general, para que el trabajador pueda acceder a las prestaciones, necesita que el trabajador acredite la calidad cesante. Si no acredita la calidad cesante, no puede entrar a las prestaciones de la ley. Esta ley, al contrario, dice que el trabajador no debe acreditar dicha calidad. No está la exigencia puesta ahí. Bien, continuemos. Vamos a ir a cuáles son las figuras que tiene esta ley. Ya vimos la parte general, ¿no es cierto? Cómo se habilitan, cuándo opera, en qué circunstancias. Veamos ahora cómo opera perdón, esta materia. La suspensión de pleno derecho primero, la que opera de pleno derecho por el ministerio de la ley. Esta suspensión significa que vamos a suspender la prestación de servicios y el pago de la remuneración consiguiente. Por así decirlo, el contrato entra a una especie de refrigerador. Tomo el contrato y como tal lo coloco en el refrigerador, pero sus efectos quedan suspendidos. No tenemos ni prestación de servicios ni tenemos pago de remuneración. Respecto a qué contratos opera, de aquellos regidos por el Código del Trabajo. ¿Hasta cuándo podrá operar esta suspensión de pleno derecho y contrato? Máximo hasta 6 de octubre del año 2020. Es un periodo de 6 meses que fija la ley. ¿Dónde va a operar? Dijimos respecto a esos contratos, pero hay otra condición, y ya lo dijimos al comienzo, que esté dentro de aquella zona que está afectada por un acto de autoridad y por el periodo que ésta determina. Y ahí está la pregunta que hacíamos: ¿cuándo cesa? ¿Cómo nos enteramos cuándo cesa esta suspensión que tenemos decretada por la autoridad? Es un tema que debería ser salvado, me imagino yo, por algún dictamen de la Dirección de Trabajo en fecha próxima o por una aclaración de la autoridad ministerial. Y he colocado un color rojo, ustedes ven ahí, en esa lámina, después del punto número 2, que hay trabajadores exceptuados. Sí, la resolución 88 establece una serie de empresas exceptuadas de la resolución que corresponden a empresas que podríamos llamar genéricamente, es un poco más explícita la enumeración, de utilidad pública. Empresas de agua, luz, electricidad, agua potable, sanitaria, etc. Esas empresas no se les aplica la ley. Y como no se le aplica la ley, están excluidas de este contrato o esta suspensión de pleno derecho. No obstante, hay una ley corta en el Parlamento que está en discusión, que yo supongo que debería salir esta semana, que nos dice que los trabajadores de estas empresas exceptuadas por la ley también podrían acogerse a los beneficios de la misma. Hay que ver qué pasa con esa ley corta, pero yo creo que va a ser ley. El trabajador conserva el derecho a la licencia médica y al pago de subsidios y asegura invalidez y sobrevivencia.
El empleador, a su vez, aunque no hay servicios ni hay remuneración, el legislador lo obliga a pagar el 50% de las cotizaciones, una base de los 3 meses anteriores, salvo la ley de accidente. Deja fuera la ley de accidente porque como no hay prestación de servicios, naturalmente el trabajador no podría accidentarse, ni haría siquiera trayecto. Pero he anotado en color rojo otra acotación de la ley corta. En esa ley corta está indicando que el empleador va a estar obligado, en estos casos de suspensión de pleno derecho de contrato de trabajo, a pagar el 100% de las cotizaciones previsionales. Es un cambio muy importante. Otro aspecto importante es que el contrato de trabajo solo puede terminar en virtud del artículo 161. Yo sé que a nivel de empresa general se maneja la idea que se asocia, ¿no es cierto?, necesidad de la empresa con 161. También, y lo he puesto ahí, se aplica el desahucio, que es una causal de bastante más restringida que se aplica respecto a personal llamado confianza. Pero es bueno acotarlo para saber que son las dos que se aplican, no solamente necesidades de la empresa, pero el desahucio está restringido a ciertas categorías de trabajadores, no es para todos. La genérica es necesidad de la empresa. Es la única causal, si yo me acojo a esta suspensión de pleno derecho, es la única causal que yo podría aplicar a la empresa. 161. Bien. ¿Cuáles son las prestaciones ahora a que da lugar esta suspensión de pleno derecho del contrato de trabajo? En primer lugar, el que solicita la prestación es el empleador. La ministra de Trabajo señaló anoche, si no me equivoco, que habían cerca de 77.000 empresas que habían pedido este beneficio, una cifra no menor. Y la ley señala que si el empleador, por alguna razón, aunque se dan las circunstancias que hemos anotado, no solicita esta subvención, lo podría hacer el trabajador también. Está en subsidio del empleador. Debe presentar el empleador una declaración jurada acerca de la veracidad de los hechos de los trabajadores que no tienen un pacto de continuidad con remuneración, vale decir que no está dentro de la excepción que comentábamos en la primera lámina. ¿Quién fiscaliza toda esta situación? La Dirección del Trabajo. Se le da una facultad especial aquí a la Dirección del Trabajo. Ella puede determinar, fíjense bien, puede determinar el incumplimiento de las condiciones a que me he referido. Es una facultad específica y especial. Y además puede hacer denuncias a los tribunales del trabajo cuando estime que existen infracciones a este respecto. Este beneficio, la prestación, se va a pagar por mensualidades vencidas. La licencia médica suspende los pagos, no puede haber un doble pago, no tener licencia médica y a su vez tener suspendido el contrato y estén pagando, ¿no es cierto?, de la cuenta individual. Y ahora me voy a referir a cómo se calcula el beneficio, que esto es importante verlo porque la ley tiene algunas cifras que son un poco, yo diría, escuetas en la materia. El beneficio calcula a base del promedio de los últimos 3 meses de las cotizaciones anteriores al acto de la autoridad. Y como ya señalé, y siguiendo la tónica de la ley de seguro de desempleo que vimos al comienzo, primero se giran los recursos a la cuenta individual. Si esos son insuficientes, acudimos al Fondo de Santidad Solidaria. Lo importante es que vean cómo funciona nuestra parte práctica. Voy aquí a hacer una pequeña aclaración. Los trabajadores con contrato indefinido en la ley 19.728 tienen hasta 5 giros habitualmente. Los que tienen contrato a plazo fijo tienen hasta 3 giros. Ustedes ven aquí que yo he puesto 7 en el primer caso y 5 en el segundo caso. ¿Por qué? Porque la ley 19.728 se pone el evento que el país esté azotado por una gran cesantía y en ese caso puede dar lugar a manejar 7 giros en el caso de los trabajadores con contrato indefinido y hasta 5 giros en el caso de contrato a plazo fijo. Por eso me he extendido en la tabla. ¿Y qué me dice? En el caso de contrato indefinido, el primer giro va a ser un 70%. La ley le asegura un mínimo de 225.000 y un máximo tiene un tope de 652.000. ¿Por qué? Porque yo podría tener mucha plata, quizás un trabajador que tiene buenos ingresos, y he cotizado bien, he cotizado al tope 120 UF, ¿no es cierto? A lo mejor me alcanza para dar una cantidad mayor. Pero él dice, no señor, le vamos a dar solamente hasta 652. Y así sigue bajando. El segundo giro y el tercero están con 225. Y el tope aquí baja un poco, 513, 419. En el cuarto ya baja el mínimo asegurado a 175 hasta el último. Y también continúa bajando el máximo a pagar,
de 373, 36, etc. Entonces es una tabla que tiene un degradé, va bajando tanto en el mínimo como en el máximo. Este mínimo asegurado obviamente es mejor que tiene establecido hoy día la ley de seguro de desempleo. Me está asegurando aquí una cantidad mínima. Quizás si yo tengo poco dinero en la cuenta individual no alcanzaría a llegar a los 25. El legislador me lo está asegurando. En el caso del trabajador a plazo fijo, los montos son levemente diferentes. Fíjense que, que tenemos en los pagos, ya no el 70 inicial, tenemos 50. Luego baja a 40, 35, 30 y 30. Son menores que esto, ¿no es cierto? En el mínimo asegurado, partimos en 225, al igual que indefinido, pero bajamos de inmediato a 200 y después a 175. Es más brusca la caída de la escala. Y también pasa en el máximo a pagar. 466, 373, 36, etc. Estas dos tablas nos sirven para jugar un poquito con la idea de que cada trabajador aquí es distinto. No van a percibir todos lo mismo. Quizás solamente que están en el mínimo asegurado van a tener la tabla que está en esta línea, de la tercera línea, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la cuarta, va a depender mucho de cada trabajador, de lo que tenga asegurado él en su cuenta individual, ¿no es cierto? Y cómo vaya operando el curso del tiempo. Ahora, puede suceder que cursado el primer o segundo pago, en ambas situaciones, esta cuenta individual se quede sin dinero. ¿Qué hacemos? ¿De dónde es el dinero para cubrir esto? Del Fondo de Cesantía Solidaria. Entonces estos pagos están aquí, ¿no es cierto? Están acá, estos mínimos. Si no se pueden cubrir, los vamos a cubrir con la cuenta del Fondo Solidario. Por eso es importante la cantidad de dinero que está hoy acumulada en el Fondo Solidario para que soporte esta falta de fondo que tenga la cuenta individual. Bien, espero esas dos tablas hayan sido claras para ustedes en cuanto a esquematizar cómo opera la cuenta individual. Ese era el pacto de pleno derecho. No es pacto, perdón, la suspensión de pleno derecho. Vamos ahora al pacto de suspensión temporal de contrato de trabajo. Digo suspensión de pleno derecho porque opera por el solo Ministerio de la Ley. Acá, en cambio, cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de un acuerdo entre las partes. El pacto es una convención, es un acuerdo entre las partes. Los efectos van a ser los mismos que tiene la suspensión de pleno derecho, pero requiere un pacto individual. ¿Qué me dice aquí el legislador? Que suspende temporalmente el contrato, entonces por ende no hay servicios ni remuneración, pero me pone una condición, me dice se puede celebrar solo fuera del periodo del acto de la autoridad. Consecuencia, si yo estoy sujeto a un acto de autoridad que dijo cuarentena, señor, cordón sanitario, señor, yo tengo que actuar con la suspensión de pleno derecho. Cuando termina esa suspensión de pleno derecho, se acabó la cuarentena, se acabó el cordón sanitario o algo similar, en ese instante yo quedo habilitado para hacer estos pactos de suspensión temporal de contrato, a fin de mantener la continuidad del contrato. ¿Qué nos podría pasar? Que hasta ahora no ha sucedido. Que estemos en cuarentena, estamos en consecuencia sujetos a la suspensión de pleno derecho, se acaba esa cuarentena, se acabó la suspensión de pleno derecho, vamos al pacto y hacemos un pacto con nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, para mantener la misma condición. Pero podría suceder que se reponga la cuarentena. ¿Quién sabe hoy día cómo están las condiciones? Absolutamente nadie. Entonces la ley me dice, mire, si se reanuda la cuarentena o cordón sanitario, usted vuelve a estar incluido en una resolución, usted interrumpe este pacto de continuidad. Y lo reanuda cuando otra vez cese el efecto del acto de autoridad. No sé si me alcanzaba a explicar bien. Va a haber aquí una suerte de zigzag si se producen las condiciones, pero nadie las sabe. No sabemos si realmente va a ser necesario retomar los actos de autoridad o bien ya van a quedar atrás en el tiempo. Pero si tengo celebrado el pacto de continuidad, voy a entrar y salir de él según estén las resoluciones que suspendan o no el contrato de trabajo. Entonces, reitero la idea. Tenemos suspensión de pleno derecho por acto de autoridad, cesa el acto de autoridad, celebro pacto de continuidad. El pacto de continuidad puede interrumpirse si hay nuevamente un acto de autoridad, ¿no es cierto? Y se suspende, pero vuelve cuando este otro termina. Va a ser así. No sabemos si se comportará así. Yo estoy hablando de teoría, estoy poniendo el supuesto que tiene la ley.
¿Hasta cuándo pueden verificarse estos pactos? Al igual que en el caso anterior, hasta el 6 de octubre del año 2020. Tiene los mismos efectos y formalidades que ya señalé, ¿no es cierto?, la suspensión de pleno derecho. El acuerdo puede ser individual o colectivo. Puedo celebrarlo con el trabajador directamente o con un sindicato al cual está afiliado naturalmente el trabajador. No se puede aplicar su incapacidad laboral, al igual que en el caso anterior. Y dice la ley que se debe ejecutarse al menos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de celebración del pacto. Y ustedes con color rojo ven que he colocado debajo de esa línea otra que dice que este efecto se produce a partir del día siguiente a la suscripción, no primero mes siguiente. Eso también está en la ley corta, que está en el Parlamento. Por ende, tenemos que esperar lo suficiente para ver si eso se mantiene o no. Y por último, dice que no se pueden diferir la aplicación. No puedo celebrar el pacto y dejarlo congelado. No, celebro el pacto y lo pongo en ejecución. Esa es la idea. Bien. Vamos a la tercera figura, porque las dos primeras son bastante similares, ustedes vieron. Tenemos este tiempo solamente que van a poder alternarse en el curso del tiempo si se da la situación. ¿Qué son los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo? Estos pactos se celebran entre empleador y trabajador o con el sindicato o sus afiliados, pero la ley me dice que siempre debo consultar al sindicato cuando hay sindicato en la empresa. Ojo con esa premisa. Si tengo un sindicato, debo consultarlo, no es que lo apruebe, consulta. ¿Cuáles empleadores están habilitados para poder hacer este pacto de reducción temporal de jornada de trabajo? Primero, los que estén a efecto salida y que al 10 de 2019 en adelante hayan disminuido el promedio sus ventas 3 meses más un 20% comparado con el periodo anterior. Es una fórmula que trae la letra A. O bien que se encuentren en un procedimiento concursal de reorganización. O bien que se encuentren en un procedimiento de asesoría y solvencia, que está regulado por la ley 20.416. O bien, son todas alternativas, empresas que están exceptuadas de la autoridad, que están fuera de la prohibición, que requieren redistribuir la jornada para mantener continuidad operacional o protección en la vida y salud de sus trabajadores. Voy a hacer un pequeño alcance respecto a esta letra D. Si yo la leo en forma precisa, me dice empresas exceptuadas de la autoridad. Yo debería entender en consecuencia que se trata de aquella que está en el listado del Ministerio de Hacienda de la 88, ¿no es cierto? Y que la resolución excluyó. Pero la lógica, el derecho es lógica, la lógica me indica que también aquellas empresas que están incluidas por la resolución, cuando cesa la resolución, yo debo entender que están exceptuadas. En consecuencia, también podrían celebrar o podrían tener la causal para hacer el pacto de reducción de jornada. A mí me parece que es la intención más adecuada a la norma y al contexto de la ley. Pero, naturalmente, aquí tendremos que esperar el dictamen de elección de trabajo que aclare esta materia, ¿no? Y me precise la interpretación que yo acabo de señalar. El trabajador, para poder gozar del beneficio, requiere una densidad en la cuenta individual de 10 cotizaciones en el caso de trabajo individual y de 5 en el caso de contrato a plazo, dentro de los últimos 2 años desde que se afilió al seguro, cobró la última prestación. Además, le van a pedir 3 cotizaciones con el último empleador, que suscribe el pacto, o solo los últimos 3 meses, o últimos 12 de discontinuidad. Un poco engorrosa la norma, pero bueno, esto se sigue la pie de la letra para el caso del trabajador en concreto. Pero hay que ir trabajador a trabajador. Esto no es por la empresa. Hay que tomar la norma y ver el trabajador a trabajador. ¿Cuánto le van a pagar al trabajador? La remuneración va a ser equivalente a jornada proporcional, con base en los últimos 3 meses. El máximo que yo puedo reducir la jornada es un 50% que está convenido en el contrato. Tiene un tope. No puedo reducir 70%, 80%. Máximo 50%. Y, en consecuencia, yo le voy a pagar ese 50% al trabajador de la jornada convenida. Más un complemento. Ese complemento, ¿de dónde proviene? De la cuenta individual que ya vimos en el seguro de desempleo. Y nuevamente, la misma fórmula. Si se agota el monto que está en la cuenta individual, vamos a echar mano al fondo solidario. La ley me señala que si la jornada se reduce en un 50%, va a equivaler esta prestación, este complemento, a un 25% de la porción imponible de los últimos 3 meses. Se fija de inmediato el monto. Si la jornada se reduce en menos 50%, va a ser una proporción con un límite máximo de 225.000 pesos. Me topó, le puso un techo a la prestación. Para hacer esto más claro,
vamos a unas tablas que existen a este respecto y pretenden clarificar el tema. Veamos. Vamos a ver un trabajador que tiene 500.000 pesos de ingreso, bruto original. Si reducimos en un 50% la jornada, la ley dice un 25% de prestación, le van a dar un complemento de 125.000, más la remuneración que estoy pagándole yo, no sé, 150%. Luego 500.000, si reduce un 40%, el complemento es un 20%, al trabajador le corresponden 100.000 más de lo que yo le pague por la jornada que está cumpliendo. Si es un 30%, va a ser un 15%, equivalente a 75.000 de complemento. Si es un 20%, va a ser un 10% complemento, equivale a 50.000. Y si es un 10%, es un 5%, son 25.000. Así se mueve esta tabla. De esta ley que va a funcionar. Ustedes se dan cuenta de consecuencia que va a depender de la tasa de reducción de la jornada de trabajo, el monto del complemento que yo le voy a entregar al trabajador. ¿Ya? Pero tiene un tope de 225.000 pesos, está indicado acá arriba. Por eso lo puse aquí, porque este trabajador gana 900, ustedes se dan cuenta que se aplica el 50%, va a sobrepasar los 125, pero no puede pasar de 225. La ley topó el beneficio, lo que hace muy propio de algunas prestaciones en materia de seguridad social. Los pactos que se leen en forma sucesiva, en la misma base de cálculo del primer pacto. Este complemento no es remuneración, ni renta, ni está afecto a cotizaciones. O sea, este complemento de acá no es renta, remuneración, ni está afecto a cotizaciones. No es embargable y es compatible con otros beneficios económicos. Esto quiere decir que este trabajador, a diferencia de aquellos que estaban con el contrato suspendido, sí le podría pagar bonos, gratificaciones, aguinaldos, etc. La ley permite que yo le pague esos elementos complementarios. No así los casos de los pactos de continuidad ni de la suspensión de pleno derecho. ¿Se venga cuándo? Mes siguiente de suscripción, el pago mes siguiente de ejecución. Hay ley corta que está indicando que es a producir al día siguiente la fecha de suscripción, que ya repetimos, y hay una facultad, eso hay que esperar aquí las normas. Hay una norma que va a dictar de carácter general, la Superintendencia de Pensiones, que va a regular esta materia. Al empleador se le produce una restricción, que es bueno señalarla porque es importante, creo yo. Él está inhibido de contratar nuevos trabajadores para iguales funciones a aquellas que yo estoy señalando en el pacto de reducción de jornada. Si el empleador crea nuevas funciones, fíjense bien, va a delegarle preferencia a aquellos trabajadores que están integrando el pacto, siempre que tengan capacidades similares para ese cargo, van a tener prioridad. Esto es bastante novedoso y especial, porque aquí estamos afectando, diría, de cierta manera, la capacidad de gestión del empleador. Él se ve con una limitación, ya no ser tan libre en el caso de la contratación. Hay aquí una libertad de contratación en juego importante. ¿Y quién fiscaliza esto? La dirección del trabajo, como ya es algo habitual. Bien, esos son los pactos de reducción de jornada de trabajo, que es la tercera figura. Un par de cosas finales en cuanto a esto. El trabajador mantiene el derecho a las remuneraciones, como ya lo señalé, por motivos esporádicos. No pueden suscribir el pacto de reducción de jornada los trabajadores que están con fuero, le hace de agentes sindicales u otros trabajadores que estén con fuero. El pacto tiene una duración mínima, 1 mes, y una máxima de 5 meses. Continuos en el caso del contrato indefinido y de 3 meses en el caso del trabajador del contrato a plazo fijo. Aquí tenemos 1 mes de mínimo, un máximo de 5, si se trata de contrato indefinido, y 3 meses contrato a plazo. ¿Hasta cuándo yo puedo celebrar pacto de jornada? Hasta el 28 de febrero del año 21. La ley me dice 10 meses contado de la vigencia de la ley. 28 de febrero 21, más extenso que lo anterior. La ejecución, como ya es caso anterior, ¿no es cierto? Primero mes siguiente, no se puede diferir la aplicación. ¿Qué pasa cuando finaliza el pacto? Lo hice por 5 meses. Vencimos el plazo. Retorna a las condiciones de contrato convenido. Vuelta atrás. El mismo estado que estaba el contrato convenido inicialmente. El empleador, a diferencia de la otra fórmula, debe entregar la totalidad de las cotizaciones
no el 50%. Quizás por eso la ley corta está igualando las condiciones. Se suscribe el pacto de bioelectrónica en la plataforma de trabajo y tiene una serie de menciones especiales que se dan en la ley. Las partes, la duración, la jornada, creación jurada, etc. La división de trabajo está obligada a informar a la AFC, al instalador de fondos de cesantía. Y hay que decir que la base de cálculo es por año de un trabajador que termine el contrato, por ejemplo, en la ciudad de la empresa, durante o después del pacto, vamos a aplicar la base que está en el contrato primitivo, antes de haber pactado la reducción de jornada. Bien, para finalizar, que ya estando en la hora, vamos a comentarios acerca de disposiciones generales. Vigencia de la ley 6 de abril, la suspensión pacto y la causal de la letra D de la reducción de jornada hasta el 6 de octubre. El resto de las causales de reducción de jornada hasta el 28 de febrero del 21. Un punto importante es fijarse el fraude de la ley. La ley contempla específicamente que el fraude de la ley en esta materia está sancionado con reclusión menor en grado máximo a medio, más la restitución de los beneficios y, cuidado con esto, la prohibición de contratar con el Estado de Chile por 2 años. Algo similar, allá tan comentada la ley de Chile Compra, ¿no es cierto?, en los casos de prácticas sindicales, que deja a la empresa fuera de la línea del Estado por 2 años. Muy importante es que hay una responsabilidad para las personas jurídicas en esta materia. No olviden ustedes que la ley 20.393 establece que una supervisión para las empresas deben crear una estructura interna de riesgos para precaverse de este punto, ¿no es cierto? Y aquí la ley hace especial hincapié en esto y dice que las personas jurídicas van a estar como responsables a menos que prueben que la persona natural actuó en beneficio propio o de un tercero. Las partes tienen derecho a denunciar los hechos e incumplimientos ante el Centro de Trabajo, sin perjuicio de tribunales. Jus variandi, esto es importante. Ustedes deben saber, el jus variandi es el cambio de función de un trabajador dentro de la empresa. La ley me señala que las empresas exceptuadas del periodo de autoridad, por razón de utilidad pública, pueden cambiar de funciones trabajadores dentro de la empresa. Les da especialmente la facultad de hacerlo. Otro punto importante son las empresas inhabilitadas. La ley dice que todas aquellas empresas que hayan contratado o hayan firmado convenios con financiamiento íntegro, con cargo a la ley de presupuestos, están impedidas de invocar esta ley. Este es un punto relevante porque yo creo que margina a muchas empresas que tienen este tipo de convenios con entidades de carácter estatal. Los trabajadores que están beneficiarios de ingreso mínimo garantizado, ley 21.218, no pierden la calidad durante la aplicación de esta autoridad, tienen derecho a percibir esa prestación, no la pierden. Esto es muy relevante. Ya dijimos en el caso anterior, ¿no es cierto?, solamente la única causal que se puede aplicar es el 161. Pero aquí hay algo a la inversa, me dice, no puede aplicarse la causal de fuerza mayor por COVID-19 durante 6 meses o mientras dure el estado de catástrofe, que es el decreto 104. En consecuencia, aquí hay una inhibición de despedir a un trabajador por fuerza mayor por COVID-19 durante 6 meses, o bien el periodo que tenga el estado de catástrofe si es que se renueva. Cuidado con esto, que es bien importante, que esta cosa no puede invocarse, porque de hecho algunas empresas la están invocando en base al dictamen que tenéis de trabajo. No se puede, están inhibidas. En ese punto, también dice la ley que aquellos contratos que terminaron entre 18 de marzo y 6 de abril pueden ser objeto de resiliación, puede ser dejado sin efecto ese término de contrato, y si lo hacen, van a poder acogerse a las disposiciones de esta ley, ¿sí?, siempre y cuando cumplan, por supuesto, los requisitos. Por ejemplo, que no haya habido pago. Pero está la posibilidad de dejar sin efecto ese término de contrato. La Dirección de Trabajo mantendrá un registro público en la web sobre la empresa y trabajadores beneficiarios. La ley corta le agrega la obligación de colocar ahí las suspensiones contractuales por otra autoridad. Un punto importante es que si el empleador, que está en malas condiciones hoy día, no tiene dinero para pagar en el plazo legal, día 10, día 13, las cotizaciones previsionales, puede acogerse al pago en 12 mensualidades. Es una facultad especial que está dando el legislador, una flexibilidad en materia de pago. No es una condonación, no es un no pago, es una flexibilidad para pagar en 12 mensualidades.
No están cubiertos, como dice expresa la lámina, ¿no es cierto?, trabajadores independientes ni los informales. Ellos están fuera de esta ley. Es un tema que ha estado tratando la autoridad de gobierno, es muy importante porque hay una gran masa de trabajadores que tienen ese carácter de independientes informales y están tanto o más desprotegidos, diría yo, que los dependientes que están regidos por el Código del Trabajo. Es un tema difícil, porque ellos están fuera, como ustedes vieron, están fuera de la Ley de Seguro de Desempleo, de la 728. Entonces, ¿qué protección le vamos a dar a personas que no están vinculadas a esta ley, que tienen las cuentas individuales o el Fondo de Cesantía Solidaria? Bien, esas eran en breve las expresiones que yo quería proporcionarles. Espero que hayan sido claras y que no hayan quedado demasiadas dudas, aunque insisto, esta es una materia que está todavía en curso y hay que esperar aquí las definiciones que al efecto pueda dar la autoridad administrativa o eventualmente los tribunales de justicia. Pero qué interesante dar una edición de la ley y que ustedes la vean. Yo les deseo que ojalá la puedan aplicar bien, por el bien del país, porque nosotros necesitamos todos salir de esto que estamos manejando este instante, ¿no es cierto?, que estamos tan afectados y que lleguemos a buen puerto. Y eso requiere el esfuerzo de todos. Para salir de esto, como se ha dicho tantas veces, necesitamos estar unidos. Y en un instante, como alguien dijo por ahí, nos volveremos a encontrar. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad lo que les he expresado.